Mi nombre es Josué Israel Rodríguez Gómez, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la carrera de Radiotecnología, de la clase de Introducción a la Radiología, y les hablaré sobre el funcionamiento del tubo de rayos X. Componentes externos. El tubo de rayos X y el revestimiento son bastante pesados. Por este motivo, se necesita de un mecanismo de ayuda para que el técnico en radiología pueda colocarlo en la posición requerida. Sistema de sustento de techo. Es el que se usa con más frecuencia. Consiste en dos conjuntos perpendiculares de guías colocados en el techo. Esto permite tanto el desplazamiento longitudinal como transversal. El tubo de rayos X posee una columna telescópica junto a las guías del revestimiento del tubo de rayos X. Esto permite que exista una distancia entre la fuente y el receptor de imagen. Cuando el tubo de rayos X está centrado por encima de la mesa en la distancia estándar SID, esta es una posición de marca preferente. Sistema de sustento de suelo-techo. Tiene una columna simple, con rodillos en los extremos, uno acoplado al sistema de guías colocado en el techo y el otro a las guías en el suelo. El tubo de rayos X sube y baja por la columna cuando está rota. Sistema de sustento de brazo en C. Los programas de radiología angiointervencionista se equipan con frecuencia con sistemas de sustento en C. Este sistema está montado en el techo y proporciona un posicionamiento del tubo de rayos X muy flexible. Revestimiento protector. Cuando se producen los rayos X, estos se emiten isotrópicamente. Esto significa con la misma intensidad en todas las direcciones. Solo usaremos aquellos rayos X emitidos en la sección especial del tubo de rayos X, llamada ventana. A los rayos X que escapan a través del revestimiento protector se les llama radiación de fuga. Esta radiación no contribuye a la formación de diagnóstico y conlleva a una exposición innecesaria en el paciente y el radiotecnólogo. ¿Qué sería toda esta parte de aquí? Carcasa. Un tubo de rayos X es un tubo de vacío eléctrico con sus componentes contenidos en la carcasa, que puede ser de vidrio o metal. Contiene en su interior dos electrodos, el cátodo y el ánodo. Mide de 30 a 50 centímetros de largo y 20 centímetros de diámetro. Está hecho de cristal Pyrex para que sea capaz de resistir el tremendo calor generado. La carcasa es como un contenedor que mantiene el vacío dentro del tubo de rayos X. Permite una producción de rayos X más eficiente y proporciona una vida más larga a los tubos de rayos X. Los tubos con carcasa metálica mantienen un potencial eléctrico constante entre los electrones de la corriente del tubo de rayos X y la carcasa. Por lo tanto, tienen una vida más larga y menos propensos a fallar. Casi todos los tubos de rayos X para alta calidad de corriente usan carcasa metálica. Ventana. La ventana de rayos X es una área de la carcasa de cristal o metálica aproximadamente de 5 centímetros cuadrados, muy delgada, y a través de la cual se emite el haz útil de rayos X. Esta ventana permite la emisión máxima de rayos X con una absorción mínima. El cátodo es la parte negativa del tubo de rayos X y tiene dos partes principales.
un filamento y una copa focalizadora. El filamento es una espiral de cable similar al que se puede encontrar en una tostadora, pero mucho más pequeña. Normalmente tiene un diámetro aproximado de 2 milímetros y 1 o 2 centímetros de largo. Cuando se calienta emite electrones de la capa más externa, que son expulsados. Este fenómeno se le conoce como emisión termiónica. Se fabrican generalmente con tungsteno toreado. Proporciona una emisión termiónica mayor que otros metales. Su punto de fusión se produce a 3410 grados centígrados. No es probable que se funda como lo hace el filamento de las bombillas. Copa focalizadora. El filamento se incrusta en una copa metálica llamada copa focalizadora, debido a que todos los electrones acelerados del cátodo al ánodo son eléctricamente negativos. Por ello, confina el haz de electrones a una pequeña área del ánodo. La mayoría de tubos de rayos X de ánodo rotatorio tienen dos filamentos acoplados al cátodo, creando un punto focal pequeño y un punto focal grande. Los filamentos biangulados deben colocarse de extremo a extremo, con el filamento de foco pequeño encima y el filamento grande encima. Ánodo es la parte positiva del tubo de rayos X. Hay dos tipos de ánodos, estacionarios y rotatorios. Los rayos X con ánodo estacionarios se usan en sistemas de imagen dental, algunos sistemas portátiles y otras unidades para uso general que no necesitan altas corrientes ni altos valores de potencia. Los tubos de rayos X de uso general emplean el ánodo rotatorio porque deben ser capaces de producir haces de rayos X de alta intensidad en un periodo corto de tiempo, el cual desempeña tres funciones en el tubo de rayos X. Conductor eléctrico. Conduce los electrones a través del tubo de los cables de conexión y de vuelta al generador de alto voltaje. Tiene que tener un soporte técnico para el blanco y debe ser un buen disipador térmico, ya que los electrones que provienen del cátodo interactúan en el ánodo. Más del 99% de su energía cinética se convierte en calor y se debe de disipar rápidamente. El blanco es el área donde los electrones que provienen del cátodo golpean el ánodo. En tubos con ánodos rotatorios, el disco rota y este es el blanco. La aleación de tungsteno proporciona una resistencia mecánica para soportar las tensiones de la rotación en alta velocidad y los efectos de la expansión y contracción repetitivas. El tungsteno es el material elegido para el blanco en radiología general por tres razones principales. Número atómico. El alto número atómico del tungsteno es 74. Resulta en una producción de rayos X de alta eficiencia. Conductividad térmica. Es muy próxima a la del cobre. Por tanto, es un metal eficiente para disipar el calor producido. Punto de fusión alto. El tungsteno tiene un punto de fusión alto de 3410 grados centígrados, comparado con 1100 grados centígrados para el cobre. Un motor de inducción consiste en dos partes separadas una de otra por la carcasa de cristal o de metal. La parte externa de la carcasa, llamada estator, consiste en una serie de electroimanes equipados alrededor del cuello del tubo. Dentro de la carcasa se encuentra un eje hecho de hierro ligero
y bordes de cobre. Este mecanismo se llama rotor.